Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, señoras y señores. Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo en este tiempo de análisis que les llevamos cada día a través de esta emisora Radio La Isla, en el 107.4 del dial de frecuencia modulada, en internet, en radiolaisla.com, donde nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo. Por supuesto, los podcasts de esta emisora que le van a permitir también, pues escuchar este y otros tantos programas desde nuestra web y, por supuesto, cualquier hora, en cualquier momento del día. Si no quieren acceder a través de nuestra web, pues también por las redes sociales y, por supuesto, en ebooks, donde la gran mayoría de los programas también, pues ahí se encuentran. La televisión, Teleisla, pues con nuestro saludo a la audiencia, a quienes nos siguen también a diario en este tiempo de análisis. Y si no pueden verlo en el programa habitual que se emite sobre las 8 de la tarde en Teleisla, también lo pueden hacer en el portal internet andaluciainformación.es/Teleisla. Presentaciones técnicas. Nuestro invitado, que ya está aquí con nosotros, y a él nos debemos, como siempre indicamos a nuestros invitados, pues saludamos a quien hoy nos acompaña. Antonio Aparicio Mota, buenos días, bienvenido. Buenos días, Paco, encantado. Muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros. Antonio Aparicio, que quien les habla, pues tiene el placer de conocerlo desde pequeño, desde muy pocos años, y pues ha conocido su trayectoria profesional, desde luego una persona relacionada con el mundo de las artes desde muy pequeño, lo llevaba en la sangre y así se demuestra día a día. Estudió en la Facultad de Bellas Artes en Santa Isabel de Hungría de Sevilla, es docente en la Escuela de Arte de Jerez, y no podemos pasar por alto también un tema muy importante, porque la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz aprobó su ingreso en el año 2007. En el 2011 ingresaba ya como académico de número en esta de Bellas Artes. Una larga trayectoria dedicado a lo que siempre te ha apasionado, ¿no, Antonio? Sí, pienso que el oficio de creador plástico o de artista, siempre me ha parecido la palabra artista un poco pretenciosa, pero bueno, el oficio de artista se demuestra dedicando una vida, ¿no? Y creo que los que nos dedicamos a esto empleamos todos los instantes y todos los segundos del día hacia nuestra obra, ¿no? Y desde pequeño, como tú apuntabas antes, pues bueno, no he dejado de dibujar y de querer siempre hacer, ¿no? Y bueno, y es lo que estamos a día de hoy, a pesar del chaparrón que nos está cayendo, ¿no? Con esto de la crisis y demás. Y bien, contento de estar aquí en la isla haciendo y haber centrado aquí mi taller y mi casa y mi vida, y junto a mi familia y a mi tierra, que es donde quiero estar. Antonio Aparicio Mota, conocido como Antonio Mota. Sí, es curioso porque evidentemente los que me conocen de aquí de la isla, todo el mundo sabe pues que soy hijo de Aparicio. Hay los más mayores aún me dicen eso de tú eres hijo de Angelitos del Refino, ¿no? Pero sí, salió el Mota y bueno, y muy honroso también de llevarlo, ¿no? Tanto en Sevilla, en Madrid o en Jerez, donde trabajo, en Cádiz, donde me tiré 10 años en la Escuela de Arte, pues siempre me han llamado Mota, sí. Múltiples obras, pinturas, esculturas y también la restauración y conservación. Sí, yo me licencié en conservación y restauración en la facultad, y bueno, no he dejado de trabajar el tema de la restauración, que es un tema interesante, pero quizás sea bueno, de alguna manera menos creativo, ¿no? Evidentemente me centro más en el tema de la escultura, que es lo que realmente me gusta y me apasiona, ¿no? Que es la escultura, sí. Quizá de lo que comentamos al comienzo, desde el 2007 que comenzó esta crisis que todavía parece no ha terminado, ojalá haya tocado fondo y sobre todo ya despeguemos. ¿Se ha hecho notar también, pasa factura a un artista? Sí. Mira, así como ejemplo te puedo poner que hubo esa época fuerte de bonanza en la que todos los ayuntamientos arreglaban plazas, proliferaron las rotondas. Era muy fácil estar en casa y que te llamaran, que sonara el teléfono y que te pidieran consejo, que te pidieran un presupuesto, que te pidieran un proyecto para la realización de alguna obra. A día de hoy te mueves con exposiciones, vas haciendo ofertas
a lo que son las administraciones, y es muy difícil que estén receptivas para la realización de algo. En todos lados pretenden hacer algo. Hay una serie de obra costumbrista que es muy típica, que la encontramos en muchas ciudades, ¿no? Del personaje típico del lugar y demás. Pero existe un miedo generalizado a ubicar, a colocar monumentos, porque, bueno, se ha hecho mucho daño al mundo de la escultura, a las artes plásticas en general, porque digamos que el gran público entiende que no es algo necesario, y es muy fácil decir eso de miran qué gastan el dinero y tal. Entonces, la familia política lo usa con mucho resquemor. Entiendo que tienen miedo a invertir al fin y al cabo en algo que bien llevado y bien adjudicado no deja de ser el patrimonio que vamos a dejar a las generaciones que vengan. Un patrimonio artístico en el que hay que invertir también, claro. Así lo entiendo. En San Fernando, quizá uno de los monumentos más... son varios, pero me remito quizá a dos muy llamativos, muy significativos, y que ha marcado, pues no solamente, podemos decir, o así lo entendemos nosotros al menos, pues una parte de la carrera de Antonio Mota, que es el monumento al Camarón de la Isla. Si mal no recuerdo, en el mismo 1992 comenzó a trabajar en él, ¿no? No, se comenzó antes. El encargo del monumento a Camarón fue en el año 91. De hecho, recuerdo el propio Camarón... Fallecía en el 92, exactamente. Claro, y él ya estaba enfermo, estaba bastante mal, y recuerdo que él mismo decidió pues algunos detalles de la obra. Por ejemplo, yo en aquel entonces recordaba un Camarón sin barba, el Camarón de la época de Paco de Lucía, que era, bueno, me refiero en cuanto al semblante, ¿no? La imagen que yo tenía en aquellos años, esa imagen que tenía de él, ¿no? De hecho, yo lo recuerdo también en San Fernando. Mi hermano Ángel, mis padres tenían entonces unos garajes, y él guardaba allí el coche, y yo siempre lo recordé sin barba. Pero su último periodo es cuando él aparece con el aspecto con el que al final se plasmó en la obra, ¿no? Y él fue el quien quiso aparecer con barba, ¿no? Detalles así sin importancia, pero que, bueno, que a manera de anécdota son, bueno, curiosos. Cuando lo cuento entre ese mundo flamenco, sobre todo entre los jóvenes, les gusta escuchar, ¿no? ciertas anécdotas así de este tipo, ¿no? Y fue en el año 91 cuando se hizo. De hecho, se tiró muchos años en la Fundición Codina en Madrid, y el tiempo que estuvo allí en Codina fueron pues casi año y medio. La obra estaba fundida, pero bueno, esos retrasos propios típicos que conocemos con las administraciones y demás, ¿no? Hasta que en el año 92 lo que fue el original en resina de poliéster, que hoy está en la Peña de Camarón, ese se expuso en la Expo 92 en el pabellón de Tierras del Jerez. Y ya de allí vino aquí a la isla, a San Fernando, a la isla, y estuvo pues un mes y pico en el atrio del ayuntamiento, que bueno, que ahí lo recordará mucha gente, ¿no? Y hasta el día de hoy. Muy visitado, muy añorado, ¿no? Este monumento al Camarón de la Isla, que identifica a su artista y, por supuesto, a otro gran artista que sin duda ha sido el genio del cante. Claro, es una escultura que el protagonismo, la fama del retratado de José Monje Cruz, pues habla por sí sola, ¿no? Evidentemente, bueno, es un San Benito que no te puedes quitar, ¿no? Son muchos los amigos que cuando me presentan o cuando participo en alguna exposición utilizan eso de este es el que hizo la escultura de Camarón, ¿no? No es que me moleste, quizá antes, siendo más joven, me llegaba a molestar un poco más por aquello de que entiendo que tengo otras obras que a mí me han resultado con el paso del tiempo más gratificantes en cuanto a realización plástica, ¿no? Incluso en cuanto a dominio de las técnicas, pero evidentemente es una obra a la que le tengo cariño y no deja de ser una parte muy importante de
mi trayectoria, ¿no? La obra de Camarón. Uh-huh. Dentro de las obras públicas aquí en San Fernando, obras públicas que tiene Antonio Mota, quizá otra muy llamativa, muy querida y desde luego muy próxima es el monumento al marisquero. Sí, yo en casa, mis hijos y yo siempre hablamos de la escultura de Enrique, ¿no? Porque Enrique Saucedo fue quien me posó para esa obra. Nunca se pretendió, ni por parte del ayuntamiento entonces, de urbanismo, que fue quien respaldó la realización de esta obra, ni por parte mía nunca pretendimos hacer un homenaje a Enrique, aunque al final así fue, ¿no? Y además merecido, ¿no? Enrique para mí representaba el hombre humilde de San Fernando, trabajador, dedicado a sus marismas, sus esteros, a la venta de marisco, pues toda una vida haciendo eso. Y ese personaje, incluso allí en la zona donde está colocado, pues de alguna manera lo recordábamos todos guardábamos esa imagen en el hipotálamo y sabíamos que ahí había estado ese personaje. Por eso cuando se puso ahí la obra cayó bien, tiene ese punto entrañable y sí, yo quedé muy satisfecho con la obra de Enrique, con la escultura del marisquero, aunque en carnavales la pintarraquean todas, pero bueno, son cosas que ocurren, pero es una obra muy, sí, entrañable. También tienes alguna otra pública en la Plaza de las Esculturas de San Fernando, una plaza que se quiere transformar. Te quería preguntar primero por esa escultura que tú tienes y de otra parte, bueno, ¿qué te parece que se transforme esa plaza? Bueno, allí tuve varias. Habían 2 bronces, había una instalación de bronces pequeñitos que son lagartijas, salamanquesas, que proliferan por todo el parque, quizá pasen más desapercibidas, pero hay un sinfín de pequeñas salamanquesas por allí desperdigadas. Había un balón desinflado. En aquel entonces a mí me hablaban de hacer una especie de homenaje a ese campo de fútbol que allí tuvimos, y a mí no se me ocurrió otra cosa que desinflar un balón, y porque entendía que era como el final, ¿no? Se acabó el partido, el balón se ha pinchado y se acabó, ¿no? Pero ese balón de bronce desapareció porque apareció un día dentro de una de aquellas piscinas, ¿no? De aquella gran alberca. El vandalismo es algo con el que es muy difícil luchar, ¿no? Después había una pareja de gatos en bronce, que queda uno subido en una de esas almenas, ¿no? Que hay allí entre las rejas, y el otro lo tuvimos que quitar porque estaba súper deteriorado y iba a desaparecer, estaba suelto, estaba muy mal. Y la otra obra, que quizás es a la que más cariño le tengo, es Torre Princesa, que así se llama, que es pues una amalgama de personajes que se entrelazan y bueno, surgieron de la lectura de unas poesías, de unos poemas y demás. Y esa obra se colocó porque no había presupuesto entonces, se colocó en resina de poliéster, bueno, con la promesa o con el pequeño engaño de que algún día se fundiría en bronce. Es una obra que, claro, ese tipo de material tiene los años contados y más en un exterior. No tiene ese punto eterno que le podemos dar, aunque eterno no hay nada, ¿no? Pero ese punto de más perdurabilidad que tiene el bronce, ¿no? Y en cuanto a lo que me preguntas de que la plaza desaparezca, al menos como tal y como es ahora en este momento, que tiene muchas deficiencias, como podrás conocer. Yo a ese respecto siempre he dicho que la plaza desde que se inauguró lo que ha tenido ha sido poco mantenimiento. Y no es una crítica en absoluto, ¿no? Ni al gobierno actual ni al gobierno que creó aquello, ¿no? No es una crítica, pero es una realidad, y quien me escuche me debe de dar la razón, porque mantenimiento no ha habido nunca. Después, crear una plaza, un museo al aire libre de escultura, creo que es una idea fantástica. En París, en la Dársena del Sena, nos encontramos uno de los primeros museos que salieron. Hay alguien que me puede decir, estás hablando de París. No, estoy hablando de un museo.
independientemente de donde está. Si nos vamos a Aracena, aquí en Huelva, tienen otro que llevan ya muchísimos años también y funcionan. Y son centros que artísticamente atraen a muchísima gente. Por ejemplo, si nos vamos a Valdepeña, ya hay un concurso internacional de obra plástica, a la que acuden miles de personas a participar en esos certámenes, no con la idea de llevar un premio, sino de participar en lo que son muestras muy interesantes de arte, ¿no? Ese museo de escultura, que a mí me hubiese gustado llamarlo más que la Plaza de las Esculturas, debe de estar arropado de ese tipo de actividades. Es lo que hace que se mantenga la obra que allí hay, no deja de ser patrimonio para futuras generaciones, como te decía antes. Ese patrimonio hay que enriquecerlo y hay que mimarlo. Si nosotros, la idea que siempre existió de esa plaza era a través de una bienal de escultura cada 2 años montar una nueva obra, si eso se hace en cuestión de 20, 30 años, San Fernando tendría un gran patrimonio escultórico y eso es bueno, es bueno. Los que nos dedicamos a esto y nos movemos por fuera, entonces tuvo una repercusión en el mundo del arte, fueron muchísimos los artistas que vinieron a ver esto y evidentemente se veía que tenía futuro. Bueno, una serie de condiciones, entiendo que una dejadez muy generalizada se ha ido llevando la Plaza de las Esculturas al traste. Me parece una pena. Yo me acuerdo en aquel entonces a Fernando Rodríguez que yo le comentaba, yo utilizaría el Parque del Oeste para llenarlo de esculturas y que desde fuera se vieran las esculturas, porque es un parque que está hecho. Cuando se habló de utilizar esos espacios de crear un espacio nuevo, a mí me pareció genial. De hecho, recuerdo un chaval joven, un arquitecto, que fue el que se llevó de los 3 proyectos que se presentaron, a mí el de las albercas me gustó. Cierto es que esas albercas tenían un concepto más de alberca árabe, esa alberca en la que metes el pie y te mojas hasta el tobillo, no más, ¿no? Me recordaba un poco a lo que encontramos en la Alhambra, tal, y bueno, podría tener un sentido. Se decidió se hicieron algunas modificaciones técnicas de las que, bueno, como no soy especialista no voy a hablar de aquello ni lo voy a criticar ni mucho menos, pero bueno, creo que fue una gran idea en aquel momento y es una pena que hoy no se apoye, aunque sí es cierto que todo lo relacionado con el tema cultural se apoya poco, sobre todo en las artes plásticas. Ahí sí tengo que dar un pequeño grito a que las administraciones no respaldan. No se pueden ceder sitios de exposiciones para gente, sitios que no se visitan por su dificultad de acceso y pidiendo a cambio obras, no. Estoy convencido que la cultura no es gratuita. Cuesta mucho pagar 1 euro o 2 euros por entrar a ver una exposición, pero sin embargo sí pagamos un canon por comprar un CD virgen, por si se te ocurre grabar música, ¿no? En las artes visuales, lo que son las artes plásticas, no ocurre eso. Ahí sí hay un desamparo a que todo el mundo piensa que la obra que hace un artista tiene derecho a fotografiarse con ella, a llevársela a casa, a verla y por el módico precio de nada. Eso es un concepto que la sociedad no está preparada ni llega a comprender, ¿no? Bueno, no todo el mundo se dedica a lo mismo, entonces el sentimiento es diferente, ¿no? El que pueda sentir el público y el que puede sentir la gente que hace, ¿no? Los creadores. En estos momentos, dentro de tu dilatada trayectoria, desde prácticamente comienzos de los 90, ¿no? Es cuando despega Antonio Mota, ¿no? Comienza a despegar con sus trabajos hasta el día de hoy. Sí, aproximadamente. En el año 85, 86 comencé tocando algunos temas de imaginería en Granada y en Jaén. Pero bueno, nunca he pretendido dedicarme a la imaginería. Siempre he preferido lo que es la estatuaria, que me parece una palabra preciosa, ¿no? Estatuaria, lo que es la estatuaria profana, ¿no? La escultura en general, ¿no?
¿Tiene alguna predilección de los numerosos trabajos que ha ido desarrollando a lo largo de tu trayectoria? Bueno, toda la obra, cuando estás haciendo una, la última es la que quizás más te va convenciendo por aquello de que es... Yo creo que todos los escultores somos los más críticos con nuestra propia obra, ¿no? Siempre tenemos la impresión de que no terminamos algo, de que me gustaría volver a retocar algo. Eso siempre nos queda. Entonces, lo último que uno va haciendo es quizás lo que más le llama a uno la atención. Pero de todas formas, si yo tuviera que elegir alguna de las obras, precisamente es una obra religiosa, que no de imaginería, pues me quedaría quizás con un crucificado en bronce que hice para el retablo mayor de la iglesia de Santiago Apóstol en La Línea, que es un crucificado así de carácter expresionista, de muchísima textura, crucificado de 3 metros y pico. Quizás me quedara con ese. Y curiosamente es una de las obras que menos se me ha reconocido, en el sentido de que es menos conocida, ¿no? Es menos conocida la obra, e incluso parece que llevará allí toda la vida, ¿no? Me hace gracia porque tengo un amigo y tiene toda la razón, ¿no? Y yo hago la frase mía: el Cristo anónimo es más milagroso, ¿no? Es mejor muchas veces no saber de quién es la obra, y eso me ocurre a mí con el crucificado del retablo mayor de Santiago, allí en La Línea de la Concepción. Quizás me quedara con esa. Antonio Mota también tiene numerosísimas exposiciones ya a sus espaldas. Ahora mismo entre manos algunas. Sí, ahora estoy con un grupo, el grupo Larañarte de Sevilla. Estamos exponiendo en Cartagena. Expusimos en enero en Sevilla, ahora estamos en Cartagena. Posiblemente montemos en Granada. Y bueno, mi intención sería también trasladar la obra del grupo, trasladarla aquí a San Fernando, a Cádiz. Y después, a nivel individual, pues terminé este año pasado, en el mes de octubre, terminé una itinerante que se hizo por los mercados de abasto de la provincia de Cádiz, y dentro de lo que es la plaza, ¿no?, el mercado tradicional, pues lo llenábamos de esculturas de gran formato. El mayor tenía 5,5 metros, y bueno, y los más pequeños pues tenían el tamaño de una persona, ¿no? Era una serie de entre 15 y 20 obras. Digo entre 15 y 20 porque no todos los mercados reunían condiciones para tener alguna de esas obras, ¿no? Porque eran mercados donde los pasillos eran más estrechos, más pequeños, y no se podían colocar alguna de esas piezas. Se terminó esa exposición. Ahora ando con la elaboración de un catálogo libro de esa exposición, contando la experiencia de lo que fue montar en los mercados de la provincia, en los mercados que se pudo montar. Y bueno, aquello sí fue muy gratificante, muy interesante. Y lo último es en lo que estoy trabajando ahora, que es una serie de 10 personajes femeninos. Son personajes campaniformes, que yo le llamo, porque acaban así en forma de campana, y esto ya es un formato pequeño, un formato de 1 metro de altura. Y bueno, quedan 3 piezas por terminar, y en el momento en que la fundición, los trabajos en bronce estén acabados, y los dibujos que arropan, digamos, a toda la ejecución de esos 10 personajes femeninos, pues en el momento en que estén acabados pretendo organizar una exposición. Me gustaría hacerlo allá por marzo, haciéndolo coincidir con una fecha que es el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, entre otras cosas porque fue el día en que se inauguró en el año 90 la Galería de Arte Era. Entonces le tengo un recuerdo cariñoso a la fecha del 8 de marzo, y para la temática de la exposición pues vendría bien también. La galería, que en este momento existe como tal, pero está un poco aletargada, ¿no? Se puede decir. Sí, bueno, la galería existe, pero no estamos haciendo uso de ella como, digamos, profesionalmente, como negocio abierto a un público. ¿Por qué? Pues una sencilla razón. El mundo de la galería, el mundo del mecenazgo, de dedicarte a otros artistas, requiere mucho tiempo, y después requiere un tiempo
en el que estuvimos 10 años, una década, entregado a la obra de artistas, trayendo artistas de muchos sitios, de Badajoz, de Madrid, de Barcelona, montando exposiciones muy interesantes. Incluso montamos tema cofrade, que aquí en San Fernando gusta mucho y tiene un público que también hay que darle su espacio. Y a mí todo aquello me restaba mucho tiempo para dedicar a mi obra. Entonces un día pues decidí que era momento de dedicarme plenamente a mis creaciones y a lo que hago, ¿no? Por cierto que la labor, ya decíamos, de Antonio Mota suma de su actividad, y en este caso también una parte de ella está dedicada a su labor, en este caso de profesor en este caso en la Escuela de Artes, ¿no?, en Jerez. ¿Cómo se combina esa tarea de profesor? Bien, ten en cuenta que las escuelas de arte no somos institutos, no somos FP, somos ese, como llama la administración, como llaman en educación, en consejería, somos de régimen especial, música, danza y arte. Y el perfil del alumnado es muy peculiar, es un perfil de alumnado de artistas que quieren hacer y se apuntan a las escuelas de arte. Yo hago este curso en el que estamos, hago 20 años en las escuelas de arte, he conocido bien la de Sevilla, la de Algeciras, la de Cádiz, donde me tiré 10 años, y en esta de Jerez en la que estoy, es una escuela con mucha proyección, hemos conseguido estudios superiores universitarios, tenemos ciclos formativos superiores que son fantásticos, algunos medios también de bastante interés, y se combina bien. Ten en cuenta que yo lo que imparto allí, vaciado y moldeado, son técnicas muy escultóricas, ebanistería artística, no deja de ser un ramal más de lo que hago a diario, ¿no?, que es la escultura. Me acuesto y me levanto haciendo escultura, y en la escuela continuamos con la escultura. Entonces, bien, distinto sería si, pues no sé, si yo tuviera que estar allí dando pues, matemáticas, inglés o dibujo técnico, ¿no? Entonces tendría que ir haciendo parones a lo largo de la jornada diaria. Pero en este caso no. En Jerez y el tiempo que estuve en Cádiz, la parte creativa continúa, ¿no?, cuando entras a dedicarte a la docencia. Y aparte, la experiencia es fantástica, ¿no? La relación, los grandes amigos que se hacen. El único inconveniente es que la mayoría de las veces los chavales tienen siempre la misma edad, sobre todo los más jóvenes, y uno no va teniendo la misma edad, uno va cumpliendo años. Pero bueno, te ayuda también a sentirte joven, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué se le transmite a estos jóvenes que empiezan, que muchos de ellos, bueno, pues han escogido esta rama de las artes, ¿no?, esta bella rama de las artes, nunca mejor dicho? Bueno, Paco, comenzaste dando una pincelada, haciendo un recuerdo de nuestros años tuyo y mío de colegio, ¿no?, allí en el liceo. En aquel entonces tú recordarás que el dibujo, junto con otras asignaturas, pero el dibujo sobre todo era una asignatura María que hablábamos, ¿no?, que aprobaba todo el mundo. Y qué coraje, porque a mí no se me daba mal el dibujo, pero a todos no lo reconocían de igual manera, ¿no? Hoy, afortunadamente, existen unos bachilleratos artísticos que de alguna manera los vientos que vienen los hacen peligrar, pero bueno, existen unos bachilleratos artísticos donde el dibujo, en comparación, son las matemáticas de nuestra época, ¿no?, de tu época y de la mía. Es una asignatura complicada, una asignatura difícil que se fomenta, una asignatura dura donde los chavales van a dibujar. Los bachilleratos artísticos no tienen matemáticas, no existen las matemáticas, ni existe el latín, ni existen asignaturas que entonces eran comunes. Y vienen a nosotros pues chavales con ciertas actitudes, chavales que han continuado desde pequeños fomentando esa inquietud plástica del dibujo, del modelado. Y es bueno tenerlos, tener un bachillerato, unas enseñanzas específicas para lo que es la creatividad, claro que sí, hay que darle su lugar. En aquella época los que hacíamos esas cosas no se nos reconocían, y hoy afortunadamente sí.
Estamos pues para terminar ya, Antonio. Pasa el tiempo muy, muy rápido y nos toca casi despedirnos, pero no sin antes también destacar quizá nuestra audiencia, que desde antes de Semana Santa pues tiene puesto una pequeña exposición tú aquí en San Fernando, podemos decir, que puede ser visitada, ¿no? Que se puede visionar desde la calle y puede ser visitada en este caso. Sí, claro. Ahí a través de Facebook, de Twitter y demás me han llegado mucha gente comentando que cuándo se puede visitar aquello. No hay ningún problema. Quien quiera visitarlo sabe perfectamente cómo avisar para que se le abra aquel local. Porque, bueno, la intención no ha sido montar un local de exposición ni montar una galería a un público, pero sí enseñar una muestra de obras que están guardadas en almacén y que cuando no están en esas itinerantes que te hablaba antes o no se están moviendo en otras galerías, pues bueno, vi positivo ponerlo allí más o menos frente a San Francisco, ¿no? Allí al lado de la calle Comedia, que quienes nos escuchan y han pasado por allí pues sabrán de lo que estamos hablando. Y bueno, el resultado ha sido muy interesante. De hecho, son muchos los amigos y gente que no conocía que se me han dirigido felicitándome por la idea de exponer allí esa obra. A quien nos escuche y sobre todo si hay algún joven que le guste las artes, que le guste pues crear, algún consejo antes de marcharnos, Antonio. Sí, para dedicarse al arte lo que hay es que hacer, la constancia sobre todo, no. La experiencia me dice que no triunfan los que tienen mayores aptitudes, sino los que tienen mayor constancia y mayor dedicación. Y eso lo he podido ver a lo largo de los 20 años de docencia que llevo en escuelas de arte y lo he visto en mí mismo. La obra que sale para adelante y que mayor satisfacción me da es a la que le dedico más tiempo y más constancia. Y los proyectos más largos quizás son los que al final te dan mejor sabor de boca. La constancia, sí, sin duda. Pues Antonio Aparicio Mota, Antonio Mota, como también es conocido por sus obras, académico de la de Bellas Artes de Cádiz. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos y hablarnos de tu persona, que es también pues muy importante para todos. A vosotros, Paco. Ha sido un placer. Igualmente. Nosotros nos vamos a marchar por hoy. Mañana volveremos con análisis, desde luego con otros temas distintos, diferentes, como hacemos cada día, pero buen seguro con el objetivo de acercarle a todos ustedes lo que más le interesa, las cosas que tienen que ver con esta ciudad, los temas que tienen que ver con esta ciudad y las personas que también tienen mucho que decir y son de nuestra ciudad. Gracias por haber estado en este tiempo. Hasta luego.